Te cuento que el 70% de la superficie de la Tierra es agua. El 96.5% es agua salada y tan solo un 3% es dulce, cantidad de la que solo es consumible un 1%. Bueno, la verdad es que Hora de Té se viste de gala cuando vienen profesionales de la conducta como el doctor César Castellanos, que quien tiene una trayectoria interesantísima en muchas áreas del saber y de la conducta humana. Es el CEO de IDECIT, que es el instituto que dirige. Él va a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Pero el tema que nos ocupa es la segunda parte de una entrevista que ya nosotros hicimos, comenzamos una vez pasada. Los invito a buscarlo en la red, en Hora de Té, eh, Hora de Té TV, que es el canal nuestro, o en Ana Mirta Vargas, que es el canal ya personal que yo la subí también. El doctor César Castellanos es un profesional de los que tienen capacidad de análisis profundo, y me gusta que venga por acá y nos dé luz sobre esas diferencias del cerebro de la mujer y del hombre y de las actitudes, porque hay hay muchas variables y muchas aristas que tomar. Así que vamos a dar la bienvenida, doctor. ¿Cómo se siente usted? Muchas gracias, muy amable. Bueno, feliz de estar acá nuevamente y de compartir con toda la audiencia de la hora del té. O sea que con mucho placer, con mucho gusto. Muy amable. Qué bueno. Bueno, yo creo que la vez pasada estuvimos hablando, una de las diferencias entre la mujer y el hombre era la capacidad de hablar, ¿no? De la mujer, que la mujer Correcto. tenía una tendencia a hablar mucho. Bueno, mucho no, más que el hombre. Pero yo oí por ahí que también el metal de voz de la mujer muchas veces no le gusta al hombre. ¿Hay No es que, algún estudio de eso? sí, hay estudios sobre eso. No es que no le gusta, sino que luego de un tiempo de estarlo escuchando de manera sostenida, es bastante frecuente que el cerebro del hombre se desconecte, ¿no? O sea, deje de escuchar, deje No lo culpo. Sí, bueno, es una respuesta nuevamente biológica, ¿no? No es una cuestión aprendida, es una reacción del cerebro, una reacción de protección, si se quiere, porque el cerebro masculino está mucho más especializado para atender en silencio, que para hablar. Entonces, cuando tiene un estímulo que está hablándole mucho, 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 tiende a desconectarse. Luego de un rato de estar escuchando, simplemente escucha algo en el fondo, pero ya no está atendiendo, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es una característica nuevamente biológica. Además, estas diferencias comienzan desde la infancia. Es decir, de hecho, las niñas lloran más que los niños, o sea, tienen una expresión, porque el llanto es la comunicación de un bebé. Y además de esto, las niñas regularmente prefieren las relaciones interpersonales con sus iguales, mientras que los varones prefieren la acción, o sea, prefieren actividades donde haya algún tipo de acción. Igualmente sabemos hoy día que eh, el,
las estructuras del cerebro de las niñas desarrollan, aquellas que están asociadas con el miedo, como es el sistema límbico, se desarrollan primero que en los niños. Y las niñas pueden verbalizar y expresar emociones de miedo mucho más rápido y mucho mejor que los niños. Cuando digo más rápido, digo más jóvenes, más temprano, a menor edad. Son capaces de verbalizar el miedo. Los varones no, no expresan, más bien tienden a negar el miedo porque además no tienen la capacidad verbal para expresarlo, por decirlo así, pero también las zonas del cerebro encargadas de activarse ante reacciones de miedo son más activas en mujeres que en hombres adultos también, o sea que eso permanece. Y ya más o menos entre lo que vienen siendo los 7, 8 años, 9 años de edad, también se visualizan diferencias importantes. Por ejemplo, aun cuando a esa edad ambos sexos prefieren amistades del mismo sexo, en esa etapa hay una serie de diferencias. Por ejemplo, la idea de tener una mejor amiga o un mejor amigo es más de las niñas. Si los varones casi no tienen ese estilo de vinculación, los niños juegan más cuestiones que tienen que ver con reglas, jerarquías, mientras que las niñas juegan más con juegos que tienen que ver con los afectos, con las relaciones interpersonales. Las niñas privilegian la conversación, mientras que los niños prefieren hacer cosas, moverse, tener actividad. Los grupos de varones tienden a ser más jerarquizados que las de las niñas. Los varones arman una especie de clan donde hay un líder, un jefe del asunto y hay toda una jerarquía que se arma en los grupos de varones. Y esa jerarquía se gana dentro del grupo a base de, bueno, el que pelee mejor, el que tenga eh, más destreza para, para hacer un montón de actividades, el que tenga más fuerza física, más liderazgo. Es decir, hay una competencia permanentemente por esos puestos de jerarquía, lo cual prepara también para la juventud, porque ya luego en la etapa de la adolescencia y esa juventud temprana, ese rol de liderazgo va a ser atractivo para las hembras. Entonces, esa es una forma de empezar a destacarse y de competir por el atractivo, ¿verdad? De las niñas, o en este caso ya de las adolescentes, ¿verdad? Eh, Porque ya en la Sí, adolescencia, ya ese cerebro se está preparando para la actividad sexual. Todavía el cuerpo no está listo del todo, pero ya comienza a haber un despertar de la sexualidad. ¿Te ibas a decir algo? sí, recuerdo, bueno, el señor John Gray, Ujú, quien escribió algunos libros como de Marte y Venus, o sea, los ujú, hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, Marte ujú, y Venus en la alcoba. Bueno, tiene una correspondencia. Marte en astrología corresponde a la energía vital, la sexualidad, y Venus en astrología se relaciona con los afectos, y él hace como esa ujú. simbiosis. Muy bien. Entonces yo me pregunto si todas esas, o sea, habla como de esa parte emocional. Yo me pregunto hasta qué punto es social y aprendido o es innato. Bueno, O sea, eh, todas fíjate, esas... por ejemplo, cuando se han hecho estudios eh, de
comportamientos muy básicos en bebés recién nacidos, por ejemplo. Te decía primero, bueno, la expresión del llanto es más común en las niñas que en los varones, pero además, en el útero, los varones se mueven más que las niñas. ¿Sí? Tienen mucho mayor actividad física los varones que las niñas. Pero además hay una diferencia que no está tampoco influenciada por el aprendizaje en la manera como se percibe o cómo se recopila información del entorno. Cuando se han hecho estudios en recién nacidos, colocándoles un lente en la pupila para ver, registrar, mejor dicho, dónde está viendo el ojo, ¿verdad? Y se le coloca una lámina frente al bebé recién nacido, de horas, quiero decir, de nacido. Eh, lo que se observa es que la manera como los niños rastrean visualmente la lámina tiene un perfil bastante similar y las niñas rastrean la lámina también con un perfil bastante similar, pero son perfiles diferentes. Regularmente los niños miran los contornos, tienden a cruzar la lámina buscando algunas informaciones y pierden el interés. Mientras que las niñas hacen una suerte de barrido completo, línea por línea, de la lámina. Y se estima que por cada movimiento del ojo que hace el varón buscando información, una niña puede hacer hasta 50 movimientos. Es decir, que hay una diferencia total, absolutamente, que va a permanecer hasta la adultez luego, porque luego las mujeres van a tener mucha mayor capacidad de rastreo visual, de capturar información visual y derivar información visual y de leer emociones a partir de esa información visual. Pero luego hay otros estudios que se han hecho con niños ya un poquito más grandecitos, de 3 años, 2 años y medio, 3 años en guarderías, donde por ejemplo, a grupos de niñas se les entregan juguetes típicos de varones, ¿no? Carritos de policía, carritos de bomberos, aviones, etcétera. Y a niños, a varones, se les entregan juguetes típicos de niñas, como muñecas, coches, cocinitas, etcétera. Lo que se observa es que regularmente los varones comienzan a desarmar todo y terminan convirtiéndolo en espada para pelear entre ellos. Y las niñas terminan arrullando los carritos de bomberos envueltos en una manta y cargando los carritos de policía y cantándole. Entonces, eh, ah, digamos, hay una predisposición biológica que es innata, ¿no? Con la cual venimos, porque esto es parte de la supervivencia de la especie también, ¿no? Es decir, cada sexo está especializado en algunas cosas y eso permite que hagan equipo y pueda la especie sobrevivir ante distintos desafíos para los cuales uno y otro está mucho más especializado, ¿no? Entonces, hay algunas diferencias, sin duda alguna, que están influenciadas por la cultura, por el aprendizaje, por supuesto, pero hay una base biológica muy fuerte en la manera como algunos comportamientos se dirigen. Pero luego, claro, temas que tienen que ver con la importancia que se le puede dar a las emociones, puede estar influenciado por el aprendizaje, los temas de compromiso social y Cuéntame cosas de así. la fidelidad, por ejemplo.
Bueno, el tema de la fidelidad sí tiene en el humano tiene un componente cultural importante, porque hay aun cuando en todos los mamíferos hay una predisposición a que un macho pueda fertilizar más de una hembra, porque eso pues garantiza la supervivencia de la especie, ya que hay hembras o sea, una hembra mamífera eh, solo puede ser fertilizada una vez cada embarazo, ¿no? Mientras que un varón puede fertilizar muchas hembras a la vez. Entonces, eso permite que se reproduzca en número, ¿no? La especie. En muchos mamíferos ocurre eso. En el caso del ser humano, del Homo sapiens, en cuanto mamífero y en tanto mamífero, hay una serie de pactos sociales que regulan esto. Es decir, hay un pacto social asociado con la exclusividad de la pareja. En algunas sociedades simias, en algunas sociedades de monos evolucionados, un poquito más cercanos a nosotros, como pueden ser el chimpancé, y en orangutanes, se observa que hay un comportamiento de exclusividad en las parejas, de que mantienen no le vamos a llamar fidelidad, pero exclusividad en las parejas, siempre y cuando eh, la, hay dos condiciones. Una, que la población de hembras no crezca mucho, y lo otro es que la comida esté cerca. Cuando la comida empieza a escasear en la zona, los machos se van más lejos cada vez buscando comida y traer comida a sus crías, pero mientras más lejos van, más riesgo hay de que terminen involucrados con otra de su misma especie en otro lugar. Entonces eso se observa en las comunidades de monos, y atenta entonces contra esa exclusividad, ¿no? Esto en los humanos pasa algo similar, mientras que hay un compromiso de exclusividad en las parejas. No siempre, hay parejas que hacen otro tipo de acuerdos, ¿verdad? Hay parejas que tienen un acuerdo de relaciones abiertas, o hay acuerdos donde hay, bueno, no hay exclusividad en ninguno de los lados, etcétera, pero en general, la mayoría de las parejas hacen acuerdos de exclusividad y de fidelidad y se comprometen a esa fidelidad mutua. Eh, entonces, digamos, esa pulsión biológica queda supeditada a la cultura y al aprendizaje, como muchas otras. Hay muchas otras en los seres humanos que son pulsiones biológicas, pero que están supeditadas a la cultura y al aprendizaje, afortunadamente en algunos casos. Por ejemplo, por dar un ejemplo de algo afortunado, hay sociedades también de simios, nuevamente podemos poner el caso del chimpancé, donde cuando un niño, entre comillas, un bebecito mono, chimpancé, no muestra un comportamiento adaptado en la manada, porque normalmente ellos ponen a los pequeñitos a jugar mientras un adulto los cuida. Entonces, si ese pequeñito no se adapta y maltrata a los otros, lo que hacen es que se lo llevan a la selva bien adentro y lo dejan para que muera, para que no dañe a los otros. Y eso en los humanos pues sería muy cruel. O sea que hay cosas que la cultura nos ha ayudado a hacer mejores. Bueno, eso está muy bien. Vamos a agradecer al doctor César Castellano, que ha tomado su tiempo para hablar con nosotros. Y antes de irnos, que ya nos están pidiendo pausa, quisiera que él nos contara del IDECID, dónde está ubicado y
a quién, Bien, el IDECIP, a quién le da servicios y cómo podemos contactarlos. cómo no, el IDECIP está ubicado en Santo Domingo, en la urbanización La Castellana, y brinda servicios a lo largo del ciclo de la vida, es decir, desde niños, niñas, hasta envejecientes, pasando por jóvenes y adultos, parejas, etcétera. Y brindamos servicios de psicología y psiquiatría, psicopedagogía y terapia del habla a lo largo del ciclo de la vida, también de neuropsicología, olvidado. Y bueno, nos pueden buscar en las redes sociales como IDECIP, con la P al final, o en el teléfono 809-549-7071. Allí, Pero también tengo entendido que ustedes tienen algunos diplomados que dan y y algunos... aparte de los servicios clínicos, tenemos un componente de capacitación donde se ofrecen diplomados y cursos para profesionales de la salud, fundamentalmente. Y también tenemos un componente de investigación, donde se desarrollan distintos proyectos de investigación. De modo que ese es un poco el resumen de lo que es el IDECIP. Muy interesante. Ay, gracias, doctor, por estar con nosotros y esperamos seguir contando con usted en Hora de Té. Así que, Muchas gracias, colega. Estamos a la orden. bueno, bendiciones. Amén. Gracias, gracias, gracias. Señor director, vámonos a pausa.